Hoy quiero recomendarte 10 libros cortos que son geniales. Si quieres saber cuáles son, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esta es la web de Sí y en este vídeo vengo a hablarte de 10 libros muy cortitos de esos que puedes leer en una tarde, en un par de tardes. O sea, es que este temporal que nos lleva arrasando ya semanas, o sea, terrorífico. Por favor, no sé en qué zona estáis, si llueve mucho, si hace mucho viento. Tiempo de quedarse en casa leyendo porque, madre mía, o sea, las imágenes que se ven en algunas zonas están siendo terribles. Espero que no te haya pillado de cerca y si es así, muchísimo ánimo, la verdad, porque bueno, aquí yo me quejo de que no se puede salir de casa de lo que llueve durante semanas, pero por suerte estamos bien. Y bueno, estamos en febrero ya y en febrero hay un par de iniciativas que nos animan a leer pues, libros cortos en este mes más corto del año. Yo particularmente conozco el Little February de Elaya, de Quien te lo ha dicho, y el Febrero Breve de Rosario de Señorita Devora Libros en Instagram. Así que para apoyar estas ideas, pues os he seleccionado algunos de mis libros cortitos favoritos para, bueno, animaros a leerlos si todavía no lo habéis hecho. He tratado de buscar libros que no todos son los que hablo siempre, digamos, así que bueno, espero traer un poco de libritos frescos o que por lo menos haga tiempo que no hablo de ellos. Hablando de la lluvia, aquí está, perdón, sí, suena muchísimo porque de hecho ahora mismo está granizando, entonces, bueno, perdón. El primer libro que quiero recomendarte es este, se llama Cristina la Asombrosa 1150-1224 de Kirsten Valdez Quade, que es una autora estadounidense de ascendencia mexicana. Y este es un librito que edita Nórdica en esta colección que tienen como de libritos cortos. Yo me lo leí de una sentada y me encantó. Y en esta historia, que por cierto tiene un prólogo de Martha Sanz súper guay, que quizá os recomendaría leer después de el texto para como entrar muy en blanco, al final no deja de ser una suerte de hagiografía donde la autora recupera la figura de la Santa Cristina la Asombrosa y nos lo cuenta de una forma un poco diferente a la que, no sé, normalmente se nos cuentan las vidas de los santos. La narradora de esta historia es la hermana de la santa. Y de hecho, la historia comienza cuando están en el funeral de la santa. Pero cuando no era santa, sino era pues una joven que desde pequeña parecía que estaba casi endemoniada, que era un tormento para sus hermanas, en el pueblo pues tampoco nadie la quería demasiado, y cuando se muere, bueno, pues dentro de su propio funeral, resucita. Y ahí pues empieza, ¿no?, a ser considerada una santa. Y la hermana te cuenta desde su perspectiva cómo es su hermana, cómo vive ese momento, cómo han llegado hasta así y un poco, bueno, pues hasta el final de las vidas de ambas. Está muy guay porque tiene diferentes lecturas, no es lo que esperas para nada si estás pensando en las vidas de los santos, como nos vienen a la cabeza. La verdad que es una novelita que me encantó, me pareció muy divertida, sorprendente, no es la típica vidas de una santa que te puedas imaginar antes de leerlo, vaya. Tiene puntos muy atemporales, tanto en los sentimientos de la hermana como en la personalidad de la santa, incluso en el análisis social de la gente del pueblo, cómo se comportan, cómo la gente cuando quiere una cosa, cuando quiere otra y demás, vemos o se comportan de una forma distinta dependiendo con quién. Es muy guay lo que hace la autora en tan poco, es una obra muy diferente a todo lo que he leído y por eso os la quiero recomendar. Este libro ya sabéis que me encanta, que es Mi muerte de Elisa Tuttle, editado por Muñeca Infinita. Esta es una de esas novelas que dices, esto otra persona necesita 500 páginas para contártelo, ¿no? Y ella te lo cuenta en 130 y algo páginas, porque luego viene un epílogo muy interesante, por cierto. Y aquí tenemos una historia que tiene muchas cosas que a mí me gustan en los libros, como puede ser una historia que va hacia adelante y atrás en el tiempo, que tiene un misterio, que tiene que ver con el arte, con la posición, con el rol que han tenido las mujeres en el arte durante muchísimo tiempo, con la idea de la musa y demás. Tenemos a una protagonista que es una autora, no sé, no me acuerdo los años que tendrá, 50 y algo, yo qué sé, no me importa. El caso es que ella se ha quedado viuda y desde que se ha quedado viuda hace ya un poco de tiempo no ha sido capaz de volver a escribir. Y de hecho allí vive como en un pueblo apartada de la mano de Dios y un día le llama a su editor y le dice, oye, vente a Edimburgo, que vamos a comer,
nos ponemos un poco al día, a ver qué es de ti y tal. Entonces ella, ya que va allí, pues dice, va, pues voy a pasar el día en Edimburgo. Entonces va a librerías, va a una exposición y luego ya va a comer con el editor. ¿Qué pasa? Que en ese periplo de las cosas que le pasan en el día, ella se va a reencontrar con un libro de una autora que a ella le apasionaba cuando era adolescente, pero le apasionaba de póster de carpeta, vaya, la amaba. Y entonces da a decir que, oye, ¿por qué no escribo una biografía de ella? Porque fue una escritora, pero también fue artista, pero también no sé qué. Y resulta que ahora ya nadie se acuerda de ella ni de su obra porque pasó a la historia únicamente con una especie de suceso, romance, historia que acabó regular con un autor muy famoso, con un artista, no recuerdo. Y todo va a empezar con ella queriendo escribir esta historia y ya os cuento más, me pareció genial, me recordó en algunos puntos, pero claro, nada que ver ni en extensión ni de lo que va el libro, pero al final esta búsqueda de cosas del pasado y de sacar a la luz y a la investigación pues figuras de mujeres artistas a el libro de Posesión de A.S. Byatt, que sabéis que me encanta, pero no tiene nada que ver, ¿eh? En realidad, si por lo que sea no os gustó ese libro, tampoco descartéis este porque tiene algo que ver, pero no tiene nada que ver. Entonces, nada, me encantó Mi muerte de Lisa Tuttle, leedlo. Y vamos a otro libro que tampoco tiene nada que ver, pero que me gustó muchísimo, me emocionó mucho, y es Mañana y tarde de John Fosse, que lo edita en colaboración nórdica con Deconatus. También es una novela muy finita de este autor premio Nobel. Fue la primera novela que yo leí de John Fosse y ya quedé como muy fascinada. Ay, no, igual os estoy mintiendo, igual leí primero trilogía. No me acuerdo cuál de las dos, pero bueno, las dos me gustaron tanto, así que al final lo he seguido leyendo. Pero esta, independientemente de si yo la leyera la primera o no, me parece una muy buena puerta al autor, porque vamos a ver lo bonito que escribe, lo poco que necesita, ¿no?, para crear historias que calen. Tiene una forma muy característica de escribir John Fosse, la verdad. Pasa mucho en la literatura nórdica, ¿no? Esta gente que cuenta como historias de personas pequeñas en naturalezas muy grandes, no sé cómo deciros, y esta historia está dividida, digamos, en dos partes. Y en la primera tenemos a alguien que nace y en la segunda tenemos a alguien que muere. Es un poco esto lo que os voy a contar, ¿no? Es un poco irlo leyendo porque al final no es lo que pasa, sino cómo se nos cuenta. Me acuerdo que lo leímos en el club de lectura de Loras y bueno, pues cuando lo estábamos comentando y demás, pues va saliendo a colección al final, a veces no solo el libro, sino la persona que lo lee, y varias personas que estaban pues pasando por duelos complicados y demás, contaban cómo esta lectura les había conmovido mucho y les había reconfortado también. Al final reflexiona sobre la vida, sobre la mañana y la tarde, ¿no?, sobre lo que pasa después, qué es de nosotros. Entonces, bueno, es muy bonito porque John Fosse es un autor bastante creyente, no sé si es católico que es. No se ve necesariamente aquí, ¿vale? O sea, no va por una mística religiosa, sino que habla como un poco más trascendiendo, ¿no?, al mítico que somos, ¿no?, o a dónde vamos y demás. No sé, como que es un libro que me pareció de una belleza simple en el mejor sentido, ¿no? De que no es nada difícil de leer, es como que va calando en ti, va acompañándote y va creando imágenes súper claras. Así característico de John Fosse es que él escribe como frases muy largas, muy largas a veces, sin puntos todo seguido, hay diálogos pero como que no están marcados como normalmente se marcan, pero al mismo tiempo de verdad es muy fácil de leer. Una vez que tú entras, a lo mejor al principio dices ¿cómo es esto?, pero lees un poquito y ya como que tu cabeza se coloca rápido, ¿vale? Que no se eche para atrás. A mí es un autor que me encanta y esta novela me pareció preciosa. Vale, este libro yo creo que fue hace 2 años cuando lo leí y me encantó y hablé un montón de él porque me voló la cabeza, me pareció súper diferente, me tuvo súper intrigada y creo que lo podríamos llegar a meter casi como un thriller psicológico o una novela psicológica, y es El fin de la tristeza de Alberto Barrera Atizca, editado por Literatura Random House. Lo leí en el Club de Literatura Venezolana de Loras Lectoras y fue genial. En este libro tenemos a un protagonista que se llama Gabriel, que si no me equivoco incluso diría, sí, que lo narra en primera persona, y esto además es muy guay porque tiene este componente de narrador no fiable. No es spoiler que os diga eso porque tú te das cuenta muy pronto que este señor hay lagunas en sus historias, ¿vale? El caso es que él es una persona, bueno, muy cuadriculada, le gusta hacer las cosas de una manera muy concreta, repite sus días uno tras otros, ¿no? Casi parecen cortados por el mismo patrón.
Y el caso es que últimamente cuando está yendo al trabajo, que trabaja como en una institución que a mí me llevaba mucho a 1984, ¿no? Este libro tiene como ese corte casi distópico, cuando en realidad no es distopía, es realidad. Me río, o sea, cuando no tiene ninguna risa lo que estoy diciendo, pero o sea, la propia ironía es lo que me estaba haciendo sonreír, entendedme. Cuando lleva a su trabajo se empieza a cruzar con una chica y le gusta y se sonríe, no sé qué, no sé cuántos, entonces como que ya un día le dice, es que hoy voy a hablar con ella. Y ese día que sí o sí va a hablar con ella, que ella ha tomado esta decisión, de la que está yendo al trabajo, pasa por unos escaparates de sus conteles y ve que están todas las noticias que han detenido a una terapeuta que la llaman como la doctora muerte o algo así. Y resulta que es su psicóloga. Y bueno, pues parece ser que esta señora está detenida porque ha de alguna forma empujado o ha tenido que ver con la muerte de diferentes pacientes suyos. Y a partir de aquí van a pasar cosas, ya no os voy a contar más. Entonces tiene cosas muy guays a nivel crítica social, no se ambienta la novela en ningún sitio que no se diga con nombre propio, pero tú puedes irla colocando, puedes irte dando cuenta de los temas que va hablando y demás, aparte de saber, por supuesto, la nacionalidad del autor. Y tenemos a este narrador que, como os digo, es un narrador no fiable porque te está contando cosas, pero de repente hay silencios, hay partes que cambian y no sabes en qué punto está. Parece que te está contando unas cosas de forma lineal, pero de repente te das cuenta que esto no encaja, que esto tuvo que pasar antes. Entonces, como él se da cuenta que está pensando de esta forma, lo está haciendo a propósito, no, hasta qué punto como su filtro me está impidiendo ver lo que está pasando realmente. ¿Qué pasa con esta doctora que además le llama para que le vaya a ver a la cárcel? ¿Y qué va a pasar con la chica esta? Al mismo tiempo en su trabajo pasan cosas extrañas y él se va a ver metido en algunos líos. Entonces, bueno, es, como os digo, un thriller psicológico. A mí me pareció muy angustiante, muy bien creada la tensión y los misterios y cómo todo va estallando y cómo todo se va resolviendo. Muy guay, muy guay, muy guay. El fin de la tristeza me encantó. Este creo que es de los más largos que tenemos, pero es que te lo ves en nada. Tiene 205 páginas, súper recomendado. Este libro ya sabéis que me encanta, me parece súper divertido, siendo un libro bastante serio en el fondo, cuando tú te paras a pensar, fuera de lo bien que te lo estás pasando leyéndolo, cuando tú te paras a pensar los temas de lo que está tratando. Y se trata de Acércate, de Sara Grant, editado por la Biblioteca de Carfax. También lo leímos en el Club de Lectura de Loras y lo pasamos súper guay. Y aquí tenemos a Amanda, que básicamente la premisa es no sabe si está poseída por un demonio o se está volviendo loca. Esta tía tiene una vida normal, vive con el marido, es arquitecta, trabaja pues, en un estudio desde hace mucho tiempo y, bueno, de pronto un día le deja a su jefe unos documentos, lo que sea, en su mesa y se va. Y el jefe va a buscarle y dice, Amanda, ¿qué narices es esto? Me has dejado unos documentos diciéndole de todo. Y la otra, Dios mío, no, esto ha tenido que ser alguien que, no sé, me ha querido gastar una broma, ¿cómo yo voy a hacer esto? No sé qué. Y en fondo, el otro se dice, vale, se queda rayado, pero bueno. Y ella se va en plan, qué movida, porque no he sido yo, pero al mismo tiempo yo pienso todo esto. Al mismo tiempo, cuando está en casa va a empezar como a escuchar ruidos, pero solo cuando está ella. Su personalidad empieza a sufrir como, bueno, pues cambios, está más irascible, hace cosas que hace años que no hacía, contesta mal al marido, de repente roba algo en una tienda y todo esto se combina con que ella empieza a tener sueños. Entonces, bueno, tiene una serie de sueños donde se reúne con ella una mujer demonio y, bueno, pues parece ser lo que ella siente que ya la está poseyendo. Entonces es un libro muy guay porque realmente tú vas con ella y no sabes si está perdiendo la cabeza o si realmente es un libro donde hay demonios que poseen a las personas. Uno, me reí mucho en este libro. Dos, tiene puntos bastante perturbadores. Hay alguna escena que me puso como la piel de gallina, en plan, sin ser miedo, pero como, ¡ay! Tal. Y luego el mensaje final me pareció súper potente. Lo recomiendo muchísimo para clubs de lectura. Me parece que da una conversación increíble y yo particularmente me lo pasé muy bien leyendo. Otro libro cortito que también me gusta bastante es Miedo, de Stefan Zweig. Este es un autor muy amado, una de las grandes plumas
de la literatura europea del siglo XX, y yo tengo que decir que no todas sus obras me encantan, algunas de hecho, pero esta me gustó mucho porque esta es la historia de un chisme, básicamente. Es verdad que hay ciertas cosas que no han envejecido demasiado bien, y yo en general, por mucho que esto a veces no se diga tanto, la gente no opine esto, creo que las obras de Zweig a nivel trama y a nivel la moralina han envejecido mal, algunas. Pero él escribe muy bien y esta es la historia de un chisme que a mí me encanta. Entonces, básicamente tenemos a una mujer de una familia bastante acomodada que, bueno, pues su marido es importante en sus círculos, ella pues va a las fiestas con él, no sé qué, pero bueno, su día a día en realidad es dentro de la casa, pues organizando el servicio, que si los niños, que si esto, lo otro. Y lo que está esta señora es aburridísima, pero aburridísima, aburridísima, aburridísima. Total, que se echa un amante. Y todo muy bien, porque eso ya parece como que le da una chispa a su vida, pero un día cuando sale de la casa del amante, una mujer la para porque la ve y la empieza a chantajear. ¿Con qué se lo va a decir al marido? Que le va a tal, y aquí empieza el estrés, la tensión, el pánico de esta mujer, dándose cuenta de que, Dios mío, que a lo mejor lo pierdo todo, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor no voy a pensar las consecuencias, a lo que sea. Esta es la premisa, básicamente. Entonces, para mí, lo que destaca de este librito tan corto es la construcción psicológica de ese miedo, de ese pavor de cómo una persona tiene que seguir con su vida mientras está en las manos de otra persona, el que todo se desmorone, el quedarse en la calle, el ser repudiada, bueno, pues todo lo que podría pasarte, ¿no? Si eras una mujer en aquella época, eras adúltera y tal. Entonces, bueno, en ese sentido me parece brutal. Es de mis libros favoritos de Zweig, mi más favorito es su novela de ajedrez, pero este es el que he encontrado primero en las estanterías y este es el que os recomiendo en esta ocasión. Si alguien ha leído mucho a Zweig, o un poco, al menos podéis decirme cuál es vuestra obra favorita de él. Yo el año pasado leí como eso 4 o 5 y la verdad que me parece que tienen mucha chicha también para comentar con gente, que sabéis que es algo que a mí me gusta mucho, esto de, sí, yo leo por mi cuenta, pero luego tengo que hablar de los libros porque mi vida social sale, ¿no? por lugares. Bueno. Por fin, el año pasado leí a Irene Solá. Sé que tengo que leer Yo canto y la montaña baila, todavía no lo he hecho, lo haré, pero leí Te di ojos y miraste a las tinieblas, editado por Anagrama, como todo lo de esta autora, que escribe en catalán, pero también se traduce al castellano, y esta obra me encantó porque, bueno, pues tiene cosas que a mí me encantan, como una casa que es casi un personaje más, una historia familiar, una saga familiar en cierta manera, toques oscuros, leyendas, casi fantasía o realismo mágico. Bueno, tenemos aquí en alguna parte del rural de Cataluña una masía donde viven una serie de mujeres, ¿vale? Una serie de mujeres que son todas de la misma familia, pero bueno, son primas, hijas, nietas y tal. Entonces, viven allí una serie de generaciones muy largas, tan largas que tú te das cuenta que toda esta gente no pudo convivir en el mismo tiempo. Entonces ahí vamos a ir viendo qué está pasando dentro de esta casa. La cuestión es que la mujer que originó esta estirpe, digamos, y que se casó con el señor, que era el señor de esta masía, bueno, ella se casó con este señor porque ella quería casarse y no lograba casarse. Y se lo pedía a Dios, hacía todo. Y una señora de allí de su pueblo le dijo, oye, si el de arriba no te está haciendo caso, pues pídeselo al de abajo. Y entonces al final ella hace un pacto con el diablo para que le consiga un marido. ¿Qué pasa? Que efectivamente le consigue un marido, pero ella le pide una cosa muy concreta al diablo. Y ella se da cuenta que cuando está con el marido, igual no me has dado esto, entonces intenta hacerle la 13-14 al diablo. Por lo cual se supone que este se enfada y manda una maldición a esta familia, y es por la que todas estas mujeres les van a pasar una serie de cosas. Estas mujeres, y digo estas mujeres porque en la casa viven especialmente mujeres. ¿Dónde están los hombres de esta novela? Es importante que lo leáis y que penséis sobre eso. Hay ciertas cosas en esta casa mágica o maldita, o como queramos ver, en esta casa que es casi un cuerpo, vais a ver. Hay cosas que pasan en diferentes tiempos y es muy divertido como eso se nos cuenta en algunas cosas. Tiene este punto, ¿no? Casi de novela de corte histórico, de ficción, por ejemplo.
todas las recetas están todo el rato, todas las mujeres están todo el rato preparando una especie de celebración, ¿vale? Entonces están haciendo un montón de recetas. Entonces hay recetas correspondientes a diferentes momentos temporales, por ejemplo, y parece que la autora hizo un montón de investigación en esa parte que me pareció genial. Pero luego hay otra parte más contemporánea y está muy guay cómo consigue Irene Solá en tan pocas páginas ir mostrante la mentalidad de cada una de estas generaciones, de cómo el paso del tiempo ha ido ocurriendo y cómo cada una de estas mujeres se comporta y piensa diferente con respecto al resto de su familia. Además, esta masía está como tan perdida como que parece que todo el mundo y toda la historia se ha olvidado de ellas. Entonces, mientras dentro todo sigue igual, por fuera, ¿no?, van a ir pasando una serie de cosas que es la historia con mayúsculas. Entonces, pues vamos a ver pues ciertos personajes históricos conocidos en la historia de Cataluña. Vamos a ver qué pasa cuando sucede la guerra civil, cuando tal, entonces se ve todo como una suerte de telón de fondo, pero que de algunas pequeñas formas interactúa con lo que pasa dentro de la masía. Me pareció genial este libro, también me pareció que tenía a veces puntos de humor oscuro que a mí me gustan mucho. ¿Qué pasa? Que este libro hay que entrar. Tiene una prosa muy chula, en mi opinión, pero densa, ¿no? Como enrevesada, que a veces yo había partes como que tenía que ir atrás y adelante en el tiempo, algunas partes están escritas como un poco más antiguos, o sea, bueno, no sé cómo será el original en catalán, pero en el castellano está así, y juega... yo creo que está creado por la autora aposta a veces un poco al despiste, a que sea difícil ubicarte, ¿vale? Entonces yo creo que es parte de la gracia del libro, porque a veces hablo con gente y dice, no, es que me liaba mucho y no sé qué. Yo, claro, entiendo perfectamente lo que quiere decir, pero yo creo que hay que seguir, incluso cuando no entiendes, está hecho para que tú tengas que seguir y en algún momento lo vas a entender. También digo, uno, no busquéis árboles genealógicos antes de leer el libro, pero sí iros haciendo vosotras un árbol, o vosotros vaya, un árbol genealógico según vayas leyendo y vayas tratando de entender quién es quién. Esa parte es muy divertida. Yo me lo pasé genial, sabéis que una saga familiar me fascina, me gustó mucho cómo estaba escrito, me encantaron los misterios, ir entendiendo qué era qué, y creo que aquí nos regalan unas frases, unas partes que son para enmarcar. Irene Solá me pareció una novela súper especial y bueno, pues se queda también en mi corazoncito estas buenas señoras y por supuesto la sigo recomendando a día de hoy. Justamente hace unas semanas he releído este libro que ya lo había leído hace tiempo, pero he vuelto a él, que es El baile de Irene Nemirovsky. No sé si habéis leído a esta autora, pero es muy buena, la verdad. Y esta me parece una obra que es una puerta muy buena a su obra porque es una novela muy cortita y donde ya vemos algunas de las cosas que van a aparecer a menudo en la obra de Irene Nemirovsky, como son esas madres chunguísimas, porque su relación con su madre era muy turbia. Al final de esta obra te viene una parte muy interesante, un texto que creo que le escribía la traductora, que es un poco una biografía de la autora, que es muy guay. Si no conocéis nada de la vida de Irene Nemirovsky, prepárate porque es tremenda. El caso es que esta historia está ambientada en el París de 1926 y tenemos una familia de nuevos ricos, o sea, tal cual es eso. Entonces el padre y la madre, un poco para ganarse su lugar y están buscando ser reconocidos y demás y ser ostentosos y bueno, como que se les tenga en cuenta en los círculos sociales, están organizando un baile. Y bueno, un baile pues con todo lo pomposo que tienen que invitar a esta, juzgando a todo el mundo. La decoración de su casa es que es, bueno, tremendísima. El caso es que ellos tienen una hija, así como preadolescente, que es súper insoportable, pero claro, ¿qué adolescente no lo es, no? Y claro, ella es así, pero es que los padres son, y sobre todo la madre, telita. El caso es que no la quieren invitar al baile. Y por ahí van a ir los tiros, ¿no? Con esta adolescente súper enfadada porque sus padres no la quieren invitar y las cosas que pasan. Me encanta. Una historia de un adolescente enfadado y sobre todo si es insoportable, lo tiene todo para mí. Es una historia que me parece súper divertida, se lee nada y yo, pues eso, el otro día me acordé y dije, ay, tengo que releerla porque es que siempre que la leo lo paso súper bien y os la recomiendo mucho. Y el siguiente libro del que quiero hablaros es El accidente de Blanca Lacasa, editado por Libros del Asteroide, que este sí que es súper mini como veis, que también me movió mucho, aunque prácticamente no pasa nada, pero tiene un punto que luego me recordó cuando leí Comerás flores, que es una novela un poco más amplia y demás, aunque el tema no es el mismo, sí tuve esta sensación de cuando
te remueve cosas del pasado que a veces has olvidado, cosas que has vivido, sobre todo eso de relaciones amorosas y demás en tu juventud, donde todavía pues no tienes las ideas muy asentadas, no sabes, o sea, es un poco loco decir eso, pero grande, como no sabes lo que está bien y lo que está mal del todo dentro de las relaciones, es como, vale, lo que está mal, muy mal, a lo mejor sí está claro, pero a veces hay como grises, ¿no? Y cosas que hacen que las relaciones sean tóxicas o que hay abusos de poder y que tú estás dentro de una relación totalmente desigual y no te das cuenta. Entonces, nada, aquí nos va a contar la historia de una chica que, tiene una vida normal, creo que estaban en Madrid, sale con sus amigos, tiene novio, no sé qué, y conoce dentro del grupo de amigos a un chico. Y de eso, cuando tú tienes como una conexión instantánea con alguien que va mucho más allá de lo físico, es como que hay algo mental, ¿no? Hay como una atracción y no sé qué. Y nos cuenta cómo se conocen y las cosas que les pasan y sobre todo lo que le pasa a ella, ¿no? Más. Es un libro como que, de verdad, sin ir de nada, va de la vida muchísimo. Creo que es muy fácil verse reflejado, haber visto a una amiga, saber que esto pasa todo el rato. Entonces, no sé, a mí estas historias como tan pequeñas, como que parecen como un resquicio pequeñito sacado dentro de una vida grande, que a lo mejor, pues, cuando haces repaso de tu vida nunca te acordarías de eso, pero que en el momento parecen significarlo todo, me encantan, sobre todo cuando están contadas así, ¿no? Como desde la intensidad del momento. Porque ahora yo lo leo, ¿no? O ahora, a lo mejor, si tenemos suerte, como lo leemos desde la distancia, en plan, puf, menos mal que ya no me pillan esas. Pero como al mismo tiempo de, he estado ahí, la verdad, creo que muestra súper bien como cuando a veces algo con alguien, bueno, ni siquiera hace falta que esto sea en relaciones, sea en cualquier cosa de tu vida, algo tiene algo muy bueno que te empeñas en no ver lo malo, ¿no? Y es como cuando es un niño pequeño que tiene estas juguetes, que hay un triángulo, un círculo, un cuadrado y está intentando meter el círculo por el triángulo así, así y así, porque cree que es por ahí. Pues eso es lo que hacemos a veces con la vida y con las relaciones. ¿Y qué pasa? Pues te dan a dudar que a veces la pieza se rompe, ¿verdad? Pues eso en formato libro, en este que se llama El accidente, muy cortito, pero a mí me dejó muy revuelta. Además me acuerdo que lo leí en un tren, y un tren muy largo, a lo mejor era un tren de 5 horas, y lo leí que en 1 hora y algo. Y me pasé el resto de las 4 horas mirando por la ventana, ¿no? Mirando al infinito, yo que siempre voy leyendo, no es que estuviera con el móvil, es como estuve como abstraída, como masticando todo lo que me había hecho sentir. Entonces, para mí particularmente fue corto pero potente. Y el último libro del que quiero hablaros lo rescato de mis estanterías, que es una obra que me gustó mucho y también me removió un montón, pero por otros temas, que es El adversario de Emmanuel Carrère, editado por Anagrama. Este libro es una especie de true crime, ¿sí? Sería igual es un true crime y ya está. Una suerte de ensayo, bueno, estas obras que escribe Emmanuel Carrère, donde él tiene presencia, pero no es unas memorias, pero tampoco es un ensayo, bueno, pues eso, pues un true crime. Básicamente, en el 93, esto es así, esto ocurrió, un señor llamado Jean-Claude Roman, pues se hizo muy famoso, tristemente famoso, porque se descubrió que había asesinado a su mujer, a sus hijos y a sus padres. La cuestión es que además intentó taparlo, fingir que fuera un accidente y demás, y bueno, cuando se puso a investigar la cosa, la policía y demás, pues se dio cuenta que los había matado él, después de que descubrieran, o que estuvieran a punto de descubrir más bien, que él llevaba muchos años teniendo una doble vida. Él decía que trabajaba creo que era la ONU, pero bueno, a lo que sea, y no, jamás trabajó allí. Él se pasaba pues los días en un parking, sentado mirando al infinito o dando paseos. Tenía engañado a todo el mundo. Pero también tenía otra doble vida, pues como con otras mujeres, con no sé qué, con no sé cuántos. ¿De dónde conseguía el dinero? ¿De dónde? Ah, el libro te lo cuenta. Bueno, entonces la cuestión es como que parece que este señor ya lo iban a pillar después de no sé cuánto tiempo y decide como que la solución es acabar con todos, o sea... Es tan fuerte como suena. El caso es que Emmanuel Carrère flipa con esto y le remueve tanto que decide escribir sobre el tema. Entonces, entrevista a personas que le conocían, amigos y demás, va a los juicios y no solo va a los juicios, sino que luego también trata de visitarle la cárcel y al final acaba pues estableciendo una relación, pero bueno, acaba conociendo a este señor y entonces el libro es un poco el resultado de todo esto, de conociéndole a él, más luego Emmanuel Carrère, cómo se queda con todo esto. De hecho, en este libro a mí había puntos que realmente me caía el autor ya bastante mal también, tipo, ¿qué estás haciendo exactamente aquí? ¿Qué quieres conseguir con esto? No sé. Entonces, entiendo, por supuesto, la curiosidad al principio, ¿no? Y ese, Dios mío,
qué horror tan grande, cómo, no sé, cómo intentar acercarse a comprender que lleva a alguien a cometer estos crímenes terribles. Y yo creo que al final se mete tanto hasta la cocina que evidentemente el propio Carrer ni siquiera sale indemne psicológicamente del encuentro con esta persona. Pues nada, al final el libro habla de eso, nos cuenta toda la historia de Roman, o reconstruye, vaya, metido con partes de entrevistas, bueno, está novelado, pero como Carrer se iba entrevistando con los amigos, hay un amigo que tiene bastante presencia que te cuenta como su shock cuando se das cuenta que todo lo que les lleva diciendo a este hombre tantos años es mentira, ¿no? Y luego toda la parte de los juicios, la parte de la cárcel, bueno, es que tiene partes que son muy, muy fuertes. Y luego, bueno, que aparte del propio, comillas, interés que puede tener el caso y esta persona, y a nivel psicológico, o sea, esta persona salió ya de la cárcel, ¿eh? O sea, esto es muy fuerte. Si no recuerdo mal, en el libro de Rosa Montero de El peligro de estar cuerda, que habla de este libro también y habla de este caso, ¿no? Porque al final habla de autores, creación y locura, y cómo Carrer de verdad sale muy mal de escribir este libro, te cuenta que como el Roman, después de salir de la cárcel, claro, para que tampoco podía realmente reinsertarse en la sociedad alguien así, ¿cómo puede salir de la cárcel? O sea, no sé, bueno, que estaba como en un convento o algo así, metido con unos monjes o no sé cuántos, o sea, que esta persona sigue por ahí, a mí me parece terrorífico. Y bueno, que aparte, lo que estaba yo diciendo, que aparte del interés que pueda tener el caso, a mí me gusta mucho cómo escribe Carrer, la verdad. No he leído todas sus obras todavía, tengo varias compradas por aquí y sin leer, porque la verdad que él puede salir mal de sus obras, pero es que yo salgo también siempre muy tocada. También leí hace unos años V13, que va de los juicios que hubo en Francia después de los atentados en el Bataclan y fuera del estadio de fútbol, no sé cuántitos y tal. O sea, es que el libro es buenísimo, pero yo me deja muy tocada siempre. Entonces, este es fuerte y te invita a la reflexión y a pensar, pero bueno, es verdad que me dejó menos mal que el otro, me dejó sobre todo impactada, el otro me dejó muy mal, pero es una barbaridad, la verdad, como escribe Carrer, os lo recomiendo mucho si todavía no le habéis dado la oportunidad, tiene un montón de obras de diferentes temas, así que podéis estudiarlas y ver por cuál os apetece entrar. Si habéis leído algo de Carrer, podéis recomendarme, porque a lo mejor no he leído todavía esa obra, decirme cuál es vuestra favorita. También contadme si os apetece, si vais a animaros con alguna novela breve este mes de febrero o alguna novela breve que te guste. También, por favor, déjamela recomendada en comentarios y prometo leerlas como siempre, irmelas apuntando. Hacéis que crezcan mucho mis pendientes, que no me quepan los libros en casa. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Leerlos y creerlos mucho. Y nada, te doy las gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero de verdad que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!